Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los conceptos de eficiencia técnica y económica. Para ello, imagínate que eres el jefe de una empresa de producción de muebles y te dan a elegir entre 4 técnicas de producción, cada una de ellas con diferentes números de máquinas y trabajadores, que te darán una producción diferente de muebles al final de mes. Tú, indeciso, quieres elegir cuál de las 4 técnicas es la mejor para la empresa. Por ello, y aprovechando que saber de economía, decides medirlas y comprobar su eficiencia tanto técnicamente como económicamente, para poder decidir cuál es mejor. Decides empezar por la eficiencia técnica, la cual nos indica que una técnica de producción es más eficiente técnicamente que otra si produce más productos con los mismos recursos, o también lo será si produce los mismos productos con menos recursos. Sin embargo, cuando dos técnicas producen lo mismo, pero una usa más de un factor y la otra usa más del otro, no podemos decir que una sea más eficiente que otra desde el punto de vista técnico. Aplicada a la teoría del ejemplo, vemos como la técnica A es más eficiente que la técnica B, porque produce más cantidad de productos con los mismos recursos. Mientras que B produce 800 muebles, la A consigue producir 1000. Ahora, comparando la técnica A con la C, vemos que otra vez la técnica A es más eficiente que la C, porque a pesar de que ambas producen los mismos muebles, la técnica A usa un trabajador menos que la técnica C. ¿Y qué ocurre con la técnica D? La técnica D produce lo mismo que la técnica A, pero utiliza 2 trabajadores más y una máquina menos. En este caso no podemos descartarla, porque desde el punto de vista técnico no podemos decir que sea mejor tener 2 trabajadores extra o una máquina más. De esta manera, gracias a la eficiencia técnica, hemos podido descartar las técnicas B y C, que suponían un despilfarro de recursos. Ahora bien, para poder elegir entre la técnica A y la D, no nos vale la eficiencia técnica, por lo que tendremos que medirlas económicamente, para ver cuál de las dos es más barata. La técnica B y C no tendremos que medirlas económicamente, ya que si no eran eficientes técnicamente, nunca lo serán económicamente, porque usan demasiado factores productivos. Recapitulando, una técnica será eficiente económicamente si produce lo mismo con menos costes o produce más con los mismos costes. Por lo que nuestro siguiente paso será calcular los costes de la técnica A y la D, suponiéndonos que cada trabajador cuesta 10 euros la hora y cada máquina cuesta 5 euros la hora. Haciendo unos cálculos simples de multiplicación, deducimos que la empresa escogerá la tecnología A para llevar a cabo su proceso productivo, ya que además de ser eficiente técnicamente, lo es económicamente. De las 4, es la que supone un menor coste para la empresa, produciendo 1000 muebles por tan solo 50 euros, frente a la técnica D, que producía 1000 muebles por 65 euros. En resumen, la eficiencia técnica nos permite averiguar las técnicas de producción que no despilfarran recursos, y por otro lado, la eficiencia económica nos permite averiguar la técnica más barata para la empresa. Con todo esto me despido por hoy. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.